Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras. Te damos gracias porque sabemos que aquí hay bendición para nuestras vidas. Rogamos por ello, rogamos, Padre, enséñanos tu palabra, permítenos entender más, concédenos la obra de tu Espíritu Santo, precisamente como Espíritu de verdad, y obra en cada uno de nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos avanzando en este capítulo 14. Las últimas 3 promesas que hemos estado analizando de Jesucristo para su iglesia son la bendita morada del Espíritu Santo en la iglesia. Dice el Señor, vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa es una bendición gloriosa y es una bendición universal para la iglesia de Cristo, una bendición de comunión íntima con Dios al habitar el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes y con todo lo bueno que eso conlleva. Luego vimos el Espíritu como Espíritu de verdad, explicado más profundamente que la primera vez que el Señor lo mencionó. Vimos que Él actuó, por ejemplo, en los apóstoles, guiándolos a la verdad, recordándoles la verdad que el Señor Jesús ya les había enseñado. Obró en ellos, por ejemplo, para traer el completo de la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, esta joya maravillosa de Cristo para la iglesia. El Espíritu les dio revelación e inspiración en la escritura de la palabra de Dios. Y a nosotros, como Él es Espíritu de verdad, también tiene algo que darnos. A nosotros ya no nos revela nada, la palabra de Dios ya está completa, no esperamos revelación. Tampoco se está escribiendo la Biblia hoy, ya está escrita, lo que el Señor quería decir se completó, pero el Espíritu Santo nos lleva a entenderla, nos ayuda a entenderla y nos ayuda y nos bendice aplicándola a nuestras vidas y transformando nuestras vidas precisamente con la verdad. Así que cada vez que avanzamos, nos notamos que lo que el Señor Jesús le está dejando a la iglesia es algo muy bueno, joyas invaluables del Espíritu Santo que debemos abrazar nosotros. Y también qué bueno poderlo comprender en tiempos como estos, donde el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, está muy mal entendido por muchos sectores de la iglesia. Vamos entonces hoy a ver la tercera bendición. Vamos a ver hoy el Espíritu Santo y su relación con la paz. El Espíritu Santo y su relación con la paz. En primer lugar, notemos, vamos a analizar solamente el verso 27 hoy. Así que notemos allí, en primer lugar, la promesa de la paz de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de nuestro Señor acerca de la paz. 2 cortas frases dicen: la paz os dejo, mi paz os doy. Al leerlo así un tanto independiente, uno cree que el Señor está cambiando de tema, porque vemos que viene hablando de la morada del Espíritu Santo y luego habla del Espíritu como Espíritu de verdad y ahora habla de la paz, como si hablara de otra cosa aparte o independiente de las operaciones del Espíritu Santo. Pero no es así. No ha cambiado de tema, por el contrario, sigue por la misma línea de las operaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, noten que la promesa es de Cristo. Cristo promete su paz. La pregunta sería, ¿quién dará esa paz? Bueno,
en cierta medida, y ya lo vamos a ver, el Espíritu Santo. Ahora bien, no meramente el Señor Jesús promete la paz, sino su paz. Y eso es supremamente importante. O que el Señor quiere aclararnos cuál es la paz que Él trae. Porque primero dice, la paz os dejo. Y entonces ahí uno podría pensar en cualquier paz. Y yo creo que un pasaje como esto, precisamente por ello, ha sido mal entendido, mal interpretado y también mal aplicado. Porque, por ejemplo, si sacamos esa idea de este contexto, podríamos pensar que el Señor Jesús está hablando de la paz entre dos pueblos. La paz entre naciones, por ejemplo, que están peleando por sus límites o por sus recursos. Podríamos pensar también en la paz dentro de un mismo pueblo, dentro de un mismo país, que también se encuentran constantemente personas peleando, personas, por ejemplo, o países con guerras internas, esas guerras que se dan porque otro quiere el gobierno o por la manera como gobiernan o por buscar mejores cosas o por maldad. De eso nosotros sabemos muy bien. Aquí hemos tenido guerrillas y la guerrilla más larga de toda la historia, paramilitarismo y otras cosas. Entonces alguno podría pensar que el Señor Jesús se está refiriendo a ese tipo de paz. Y hasta podría tratar de predicar con este pasaje esa paz. Se puede pensar también, por ejemplo, en la paz en las familias, cuando hay familias que tienen muchos problemas, o la paz interna. Imagínense. Entonces, el punto clave aquí es poder determinar de cuál paz habla el Señor. Y máximo cuando él mismo dijo en otro contexto que él no traía paz, pero en otro contexto. Por ejemplo, Mateo 10, 34 y 35. Mateo 10, 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No piensen eso. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner división o en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren, es un pasaje totalmente contrario, pero obviamente al estar en otro contexto tiene otro significado. Este pasaje nos enseña que por causa de Cristo muchas relaciones se dañan, se han dañado y se van a seguir dañando. Porque las personas siempre en esta vida, hermanos, toman dos bandos diferentes. Unos están contra Cristo y otros están a favor de Cristo. Así está dividida la humanidad. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que dentro de una misma familia ocurre esto. Puede ocurrir que el padre cree en Cristo y el hijo no, y entonces ahí no hay paz entre ellos. Ahí no hay paz, ahí hay guerra, ahí hay dificultad, luchas constantes. Lo bueno del asunto es que no es una lucha porque uno sea una mala persona, porque uno sea un mal hijo o algo así. Es una lucha que se da y que se debe dar por Cristo. Es decir, que muchas personas nos den y nos darán la espalda porque nosotros queramos seguir a Cristo. Ese es el punto, porque permítame decir, también este comentario es importante porque muchas personas en las iglesias dicen, no, sí, yo desde que soy cristiano estoy emproblemado con mi familiar, por ejemplo, y es porque es vago o grosero o abusivo y no por Cristo. Aquí es por Cristo, el hecho de que el familiar no puede tolerar que usted se haya hecho cristiano, es por eso, no porque usted sea grosero, porque si usted es grosero tiene guerra con cualquiera, con cualquiera. No, aquí estamos hablando por Cristo. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesús dice, yo no he venido a traer paz.
En ese sentido, en el sentido de las relaciones con personas que no son cristianas, en ese sentido. Entonces, pensando en esto, claro, nos preguntamos entonces de cuál paz habla el Señor en nuestro pasaje en Juan 14, 27. El Señor aclara, mi paz os dejo. Entonces, al aclararnos qué es su paz, es muy importante entonces pensar y entender cuál es la paz de Cristo. Si entendemos mal, como lo estaban haciendo, por ejemplo, los discípulos, que Jesús iba a tomar el reino ahora, que iba a gobernar sobre el imperio romano, dándole el poder a Israel, entonces podrían decir que lo que el Señor iba a hacer en ese momento era tomar el control del imperio romano a través de la diplomacia, por ejemplo, a través de la paz. Pensarían así. Recordemos que en el capítulo 6 quisieron tomar al Señor Jesús para hacerlo rey a la fuerza. En Juan 6:15 se nos dijo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Recuerden que cuando estudiamos este pasaje, la palabra apoderarse era a la fuerza. Con esto, entonces, se podía estar gestando una revolución de la cual Jesús siempre ha sido ajeno. Y permítame resaltar, hay que tener cuidado con todos los que dicen que Jesús fue un revolucionario, porque no es cierto. Eso es una mentira, hay que tener cuidado, por ejemplo, con la teología de la liberación, que ha servido de base para guerrillas, para guerrilleros, pero es una mentira porque Jesús nunca fue un revolucionario, sino sujeto a las instituciones. Respetó las autoridades, pagó impuestos, mandó respetar a las autoridades, etcétera. Para nada un revolucionario. Empezando porque tomar el poder de Roma no es lo que vino a hacer. Él vino a salvar pecadores. Él vino precisamente a tratar con el pecado de las personas. Y luego ya en su segunda venida tomará el control de todo. Entonces, ¿cuál es su paz? ¿Cuál paz ofrece Jesús y deja ahora a sus discípulos y por lo tanto a su iglesia? Entonces veámosla así. En segundo lugar, la paz de Cristo es paz con Dios. Esa es paz con Dios. ¿Lo notan? Lo que decíamos ahorita, no es paz, por ejemplo, con mi papá o mi mamá, no es paz entre las naciones, no es paz con la guerrilla, es paz con Dios. Paz significa un estado de bienestar y tranquilidad. Eso es lo que significa paz. Y esto, en este contexto, tiene que ver con Dios, porque el ministerio que el Señor Jesús vino a ejercer tenía que ver precisamente con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, Él vino a funcionar como sacerdote. Y un sacerdote precisamente trata de la relación de las personas con Dios. Entonces, la paz que Cristo ofrece aquí, la que promete aquí, es un estado de bendición y del favor de Dios para con nosotros. Es un estado de paz que se produce porque Cristo muere en la cruz a favor de la iglesia y con ello la reconcilia con Dios. Entonces, los verdaderos creyentes ya no son enemigos de Dios. Dios tampoco es su enemigo. No estamos en guerra con Dios porque esa fue la paz que Cristo vino a traer y la paz que en este momento promete. Ahora, esto nos hace pensar un poco más seriamente en por qué estamos hablando en términos de paz con Dios, porque note que mucha gente dice que Dios me ama, que Cristo me ama, que Dios es amor y que Dios ama a todos, pero venimos a un punto donde nos damos cuenta que no, hay una enemistad y hay una guerra. Eso fue lo que ocurrió en Edén, la formación de una guerra contra Dios, en la cual ángeles caídos trataron de aliarse con la humanidad
para enfrentarse a Dios. Eso fue lo que ocurrió. Satanás, que cayó en pecado, se levantó contra Dios y engañó a la mujer para que ella se hiciera a su favor, al favor de la serpiente, para que ella fuera su aliada, teniendo una mala relación con Dios, por supuesto. La hizo dudar de Dios, la hizo pensar que Dios no era tan bueno ni generoso cuando le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y luego sabe Dios que el día que coma de ese árbol serán abiertos sus ojos. La hizo pensar entonces que Dios no era ni tan bueno ni generoso, y entonces se confabularon en esto, se confabularon contra Dios. Pero una vez cayeron, el Señor le muestra a la serpiente que no lograría su objetivo. Satanás creyó que tenía entonces a la humanidad a su favor, pero el Señor cambió las cosas, como lo leemos en Génesis 3, verso 14 y 15. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como ustedes lo notan, ese era el objetivo de Satanás. Pero el Señor aquí cambia la historia. Creyó que la mujer era su aliada y su simiente, pero no sería así, más bien por el contrario, según el Señor, ese sería su fin. Y luego en Apocalipsis se nos habla precisamente de esto en términos de guerra, de una guerra donde están unidos ángeles y personas contra Dios, y esa es la realidad de cada corazón humano. Cada corazón sin Cristo, sin Dios, son enemigos de Dios y Dios es su enemigo. Apocalipsis 27 al 10. Apocalipsis 27 dice: cuando los 1000 días se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Usted lo nota que lo que tenemos aquí es precisamente una, como alguien le ha llamado, una conspiración cósmica contra el Señor, pero que fracasa y va a fracasar. El punto fundamental es que cada persona sin Cristo es un enemigo del Señor. No hay paz en la relación con Dios. No hay paz. Una persona que no cree en Cristo no tiene paz en su corazón con relación a Dios. Claro, puede ocurrir que muchos tampoco sientan la ausencia de esa paz porque desde que nacemos en pecado, pero esa es la realidad de la relación. Ah, pero qué bendición vemos aquí en nuestro pasaje, que Cristo vino para hacer paz entre Dios y los hombres. Esa es su paz, eso es lo que Cristo vino a hacer. Lucas 2:14. Lucas 2:14 dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres. Noten, el día del nacimiento del Señor o del día del nacimiento del Señor, los ángeles dijeron que la venida de ese bebé era para traer paz a la tierra, paz entre Dios y los hombres, paz de parte de Dios hacia las personas. Y luego Pablo nos dice en Efesios 2, 13 y 14 que eso se logró y entre otras cosas, el desarrollo de la historia de la salvación. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que esto es lo que vino a hacer Cristo, a traer paz, y esta es su paz, una paz en relación con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Nos muestra un poco más de cómo se obtiene esta paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este punto, noten entonces, es muy importante, hermanos, que la iglesia reconozca la buena relación que podemos tener con Dios, que tenemos con Dios, que la iglesia se goce en esta relación, que la iglesia aprecie y agradezca a Cristo esta relación, que adore al Señor por ella, porque es Cristo quien nos ha dado una buena relación con el Padre, que nuestras relaciones con Él son buenas por lo que Cristo hizo. Y eso es supremamente importante, hermanos, para nosotros. Tenemos tranquilidad con Dios y podemos tener tranquilidad con Dios porque el Señor hizo esta paz a nuestro favor. Y miren, los niños e invitados deben darse cuenta que están sin Cristo, primero que todo, y por lo tanto eso significa que están en guerra con Dios. Ahí no hay paz. Y necesitan esta paz que Cristo ofrece para salir de esa situación tan terrible. Por lo tanto, ahí el llamado es pídanle esto al Señor Jesús, pídanle perdón, pídanle que les conceda su paz y Él lo hará. En tercer lugar, hermanos, la paz de Cristo es también experimental. Y este es un punto, hermanos, muy importante de la experiencia cristiana que debemos apreciar mucho. Esta paz con Dios de la que habla el Señor aquí tiene una parte que es experimental porque estamos en el contexto de que es algo que nos viene a través del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros podemos pensar en que, por ejemplo, cuando se hace la paz, existen dos partes, una interna y otra externa. En cuanto a la externa, cuando hablamos de la paz, pensamos, por ejemplo, en los acuerdos que se hacen, en la firma de un tratado de paz, lo que es visible o externo. Bueno, en esto el Señor Jesús vino, tomó un cuerpo, vivió 33 años, fue arrestado, llevado a la muerte, tomó sobre sí nuestros pecados, los pecados de los que creen en Él, de manera que en todo esto se ve la firma en el cielo de un tratado de paz, de una parte externa, fuera de nosotros. Cristo hace esto y lo hizo hace 2000 años y lo hizo con Dios Padre. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Colosenses 2, 13. Nos dice
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Que nota que aquí hay una acción externa a nosotros en cuanto a esta paz, esta acta de decretos que había contra nosotros por todos nuestros pecados fue anulada. Pero la paz también tiene una parte interna, ya tiene que ver con nosotros mismos y adentro de nosotros. Es cómo se siente uno, cómo se siente uno relacionado con esta paz. Miren, hermanos y amigos, puede pasar que uno firme un tratado de paz en lo externo, puede pasar que uno firme un tratado de paz, pero cuando venga su agresor usted sienta miedo. ¿Sí lo notan? Ahí hay dos partes. En lo externo se firma, pero en lo interno, bueno, pues eso es otro asunto, es otra cosa. Entonces, puede ocurrir y ha ocurrido, por supuesto, que la persona siga teniendo miedo y huya de su adversario aún cuando haya una firma de paz, porque esta parte interna tiene que ver con cómo se siente uno. Así que humanamente hablando es posible que ya se haga la paz y uno no se sienta en paz. En el caso del Señor, y hablando del ministerio del Espíritu Santo, no solo promete que el Espíritu Santo morará en nosotros, no solo promete que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad para la iglesia en sus distintas etapas, sino que aquí promete que es un espíritu de paz. Y esto es una bendición gloriosa. Estamos aquí hablando de la experiencia cristiana, hermanos, o de los afectos religiosos, como le llamó el pastor Jonathan Edwards. Los afectos religiosos, cómo nos sentimos bíblicamente relacionados con las cosas que el Señor ha hecho. Entonces, el Espíritu Santo nos da esta paz. La presencia del Espíritu Santo en los suyos hace que ellos tengan en ellos mismos esta paz, una ausencia de inquietud espiritual. Es una seguridad de salvación, es una seguridad de la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas en toda circunstancia. Esta paz, hermanos, es poder pensar en Dios y que pensemos en Él con tranquilidad. Es no pensar en Él como nuestro enemigo, sino pensar en Él con tranquilidad en cuanto a nuestra relación, pensar en Dios ahora como un padre, como alguien muy cercano, como alguien que en verdad me ama y no basado en mentiras o cierto, o una falsa predicación que hay por ahí, sino en la realidad de lo que Cristo hace. Y qué bendición más grande es esta, hermanos, saber y sobre todo experimentar que Dios no es mi enemigo, que Dios no me está persiguiendo, que Dios no me está buscando para hacerme daño, que Dios no me está buscando para matarme, que Dios no me está buscando para acabar mi vida, no, todo lo contrario, que ahora Dios está a mi favor, que ahora estoy por Cristo en el otro bando, en el bando de Dios. No estoy en el bando del diablo y los perdidos, sino en el bando de los salvos y perdonados por la obra gloriosa de Cristo. Y esto es la paz con Dios. Esto es algo maravilloso. Como les decía, hay personas que no se sienten mal en su relación con Dios, pero eso más bien es más basado en mentiras o en la dureza de su corazón que en la realidad. Pero cuando venimos al Evangelio y miramos esto, nos damos cuenta que Cristo está ofreciendo esta paz con Dios y es una paz real donde se firma un acta
donde se nos dice justificados pues por la fe, es decir, que por la fe somos declarados inocentes y al ser declarados inocentes tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero es una paz experimental también. Es una paz de los afectos religiosos. Es un afecto que yo puedo experimentar si soy un verdadero creyente, de que estoy en una relación con Dios de tranquilidad, de bienestar. Esa es nuestra relación con el Señor, la relación del verdadero creyente. Gálatas 5:22, por ejemplo, así nos lo muestra. Esto es obra del Espíritu Santo. Allí leemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es una obra del Espíritu Santo y es una obra interna en nosotros del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, miren, esto es algo que la iglesia debe disfrutar y aprender a disfrutar. Hay que tratar de quitar de la mente tanto del incrédulo como del creyente las mentiras que se han creído. Muchos incrédulos piensan que están bien con Dios cuando Dios los está persiguiendo y los va a alcanzar. Pero muchos cristianos viven como si Dios los estuviera persiguiendo y Dios no los está persiguiendo. Están ahora en una relación de bienestar con Dios, donde Dios es su Padre, donde Dios los ama, donde Dios los cuida, donde Dios está atento de ellos, donde no hay enemistad. Claro, sabemos que nuestros pecados aún provocan la ira, pero paterna de Dios. La ira como padre. Un padre entonces que azotará a su hijo, pero un padre que lo hará por amor y que todo el tiempo estará dándole amor a los suyos. Por lo tanto, la iglesia tiene que aprender a disfrutar de esta bendición que estamos viendo hoy. Que no nos pase, hermanos, como en el caso que les mencioné, de que se firma el tratado de paz y uno sigue sintiéndose como enemigo de la persona. Aquí hay paz verdadera, paz real, y es la paz que el Señor Jesús trae para su iglesia, para los que crean en Él. Ahora, en el caso de los niños invitados, necesitan entender que ustedes no están en paz con Dios. Ahí es diferente. Ahí tal vez ustedes sientan tranquilidad, pero en esa relación no hay paz. En esa relación realmente hay cosas diferentes a la tranquilidad. Entonces, tienen que venir a Cristo en fe, en arrepentimiento, que son las herramientas para tomar con sus manos esta paz. Mientras que no lo hagan, serán enemigos de Dios y Dios de ustedes. ¿Ven? Pero usted ya sabe que Jesús ofrece paz entre Dios y los hombres. Por lo tanto, hay que venir a Jesús para que esa paz sea suya también. En cuarto lugar, miremos la paz o la diferencia, perdón, entre la paz del mundo y la paz de Cristo. La diferencia entre la paz del mundo y la paz de Cristo. Este punto, hermanos, debe hacernos gozar y a otros anhelar con mayor ánimo esta paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Miren, para el mundo la paz son solo palabras. Usted puede ver, por ejemplo, los que están firmando la paz siguen matando, siguen dañando, siguen haciendo cosas terribles. ¿Por qué? Porque para ellos son solo palabras. ¿Cierto? Entonces Jesús dice, yo no os la doy como el mundo la da. El Señor ofrece una paz real y como lo leímos ahorita, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es efectivo. La paz de Cristo no son solo palabras, sino acciones concretas
y acciones que logran lo que el Señor está ofreciendo. La paz del mundo, hermanos, es una paz que se hace en detrimento de valores importantes como la justicia, por ejemplo. En detrimento. Usted nota, por ejemplo, en nuestro país somos expertos en eso. Para hacer la paz aquí se niega la justicia o se redefine la justicia. Entonces se dice que justicia es lo que justicia no es y se hace así para que ahí quepa todo, para que pueda caber. Si ellos no redefinen la justicia, no podrían hacer la paz que inventan, la paz que tratan de ofrecer. Pero esa es la paz que ofrece el mundo, ese es el tipo de paz que ofrece el mundo. La paz del mundo, por ejemplo, es una paz en impunidad. La paz del mundo se hace revictimizando las víctimas, según el lenguaje que utilizan hoy. Así es. La paz de hoy se hace pasando por encima de ellas, atropellándolas, o sea, se hace haciendo más guerra. Y a eso le llaman paz. No oyéndolas, no oyendo sus reclamos, no oyendo sus sufrimientos, la paz se hace favoreciendo al criminal por encima de la víctima y luego callando a la víctima para que perdure esa falsa paz que están ofreciendo. Esa es la paz que ofrece el mundo. Pero la paz que ofrece Cristo, hermanos, no niega la justicia. En la paz que ofrece Cristo no hay impunidad. Miren, Jesús tomó sobre sí el pecado de aquellos por los que él estaba firmando el tratado de paz. Jesús se hizo un criminal para pagar por los criminales. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es, que Dios no rebajó su justicia, Dios no rebajó los estándares de su ley, Dios no redefinió su justicia, Dios no ofreció una paz en impunidad, sino que le aplicó su justicia perfecta a Cristo. Es decir, que Dios hizo justicia en Jesús. Y ese es el punto fundamental, hermanos y amigos, que cuando Cristo muere en la cruz, paga efectivamente por todos mis pecados. Esto, hermanos, debería ser una razón fuerte para que nosotros nos alejemos del pecado, para que nos santifiquemos, porque cada vez que pequemos, recuerden, Él tuvo que pagar por eso. Él pagó por todos y cada uno. Dios le aplicó justicia, Dios hizo justicia en Cristo. Entonces, Dios condenó al culpable. Lo condenó, no le perdonó y no le rebajó. No le rebajó nada, condenó al culpable. Cuando Cristo tomó nuestro pecado sobre él, según lo leemos en este pasaje, por nosotros lo hizo pecado. Cuando Cristo tomó sobre él todos nuestros pecados, se hizo culpable. Y luego, seguido a eso, Dios lo castigó. Y lo castigó por el pecado que estaba asumiendo. Lo castigó conforme a la maldad de esos pecados, a la gravedad de esos pecados, y lo hizo morir en una cruz por sus delitos, y ese fue el camino a través del cual se hizo la paz. Entonces noten que en la paz con Dios se logró a través del castigo del criminal, no como la paz que ofrece este mundo. Cristo, quien tomó nuestro lugar, ¿ven? Él es santo, es perfecto, pero cuando tomó nuestros crímenes tuvo que pagar por ellos. Él es inocente, nosotros no, pero cuando Él lo tomó sobre sí para reemplazarnos, pagó por todos nuestros delitos, se hizo culpable y por ello Dios nos dio la paz. Por eso dice,
Justificados pues por la fe, o declarados inocentes pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue ahí en ese punto gratis. Para nosotros sí, para Él no. Él tuvo que pagar. Así que la paz de Cristo no se compara con la paz del mundo. La paz del mundo es temporal. La paz que ofrece este mundo es nerviosa, es frágil, cualquier cosa la vuelve a dañar. Y Santiago nos explica por qué es eso. El problema no es la firma, el problema no son los acuerdos, aunque por supuesto todos los acuerdos malos son un problema. El problema es el corazón humano. El problema es lo que somos. Santiago capítulo 4, verso 1 y 2. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? El problema entonces de la guerra está es en el corazón humano, porque es un corazón lleno de pasiones malas. Ese es el problema. Fuertes deseos, deseos que no son controlados, deseos que por supuesto motivan acciones igual de fuertes, igual de descontroladas. Deseos como dos que menciona aquí Santiago, la codicia y la envidia. Estos deseos tienen esclavizado el corazón humano y entonces para tener lo que la persona quiere, entonces hace lo que sea. Para tener lo que otro tiene, se forman las guerras y los pleitos a gran escala o a pequeña escala. Esa es la explicación. Un problema con un país vecino, entre naciones, nacen de esto, de las codicias, de las envidias. Y un problema también entre personas nace exactamente de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Faltaría tiempo para analizar casos, pero aquí está la norma. Mientras haya codicia y envidia en los corazones de los hombres, no habrá paz o no habrá paz que perdure. Porque firmarán la paz, pero cuando alguno quiera otra cosa, hará todo lo que tenga que hacer para tener lo que quiere tener. Y entonces hará la guerra y no la paz. Entonces la paz que ofrece el mundo es una paz nerviosa, es una paz temporal, es una paz que puede acabarse en cualquier momento. Pero la paz que Jesús nos da no tiene esa problemática, porque por un lado Jesús tiene un corazón santo que no codicia, que es generoso, un corazón que no envidia, sino que se alegra del bien de los otros y por ello nos ha hecho a la iglesia el mayor bien que nosotros pudiéramos tener. Y por otro lado, porque la paz pues siempre es entre dos, en cuanto a nosotros o en cuanto a aquellos por quienes Cristo firmó la paz, el Señor Jesús está trabajando en sus corazones para derrotar la codicia y la envidia. Que tengamos contentamiento, está transformando nuestros corazones de manera que trabajando ahí se va a solucionar el problema. Así que la paz que Jesús da, la paz que Jesús ofrece es maravillosa, es perfecta, una paz muy por encima de cualquier paz humana o de la mejor firma de un tratado de paz humano, porque la paz de Cristo no tiene defectos, hermanos. Porque no es como el mundo la da, sino como un Dios santo y bueno la ofrece y la da. Eso es lo que nos está ofreciendo acá y eso es lo que aplica el Espíritu Santo en el corazón de los que han creído en Jesús. En quinto lugar, entonces, hermanos, tenemos un llamado final allí
de parte del Señor Jesús, un llamado a la calma. El pasaje termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Noten que casi que son las mismas palabras de el primer verso, ¿cierto? Capítulo 14, verso 1 de Juan, inició diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay una pequeña variación aquí porque ya estamos hablando de otro tema, pero la aplicación inicial sigue siendo lo mismo, no se turbe vuestro corazón, y ahora le agrega, ni tenga miedo. Por esta paz, amados hermanos, podemos realmente alejarnos de la agitación, de la turbación y del miedo. Podemos convencernos a nosotros mismos de que hay razones poderosas para trabajar en nuestros corazones, quitando estas dos cosas de nosotros, el miedo y la turbación. Con relación a Dios, miren, ninguno de nuestros pecados deben quitarnos la paz. Esto es una bendición gloriosa. Ninguno de nuestros pecados deben quitarnos la paz porque nuestros pecados, por ejemplo, nuestros pecados pasados han sido perdonados completamente. A veces como cristianos pensamos en nuestros pecados pasados y pueden traer turbación. Cuando nosotros pensemos en ello, lo que podemos hacer es pedirle perdón al Señor, pero hay un punto clave, hermanos, y es que hay paz con Dios. Hay paz. Podemos estar tranquilos, podemos reflexionar y reconocer que el Señor nos perdona. Podemos acercarnos a Él con esa tranquilidad. No es que, por decir algo, yo me acordé de 5 de mis pecados y vine al Señor y le pedí perdón, pero ahora me acordé de uno sexto y entonces estoy en una tragedia en mi alma. No, puedo pedirle perdón sabiendo que ahora hay paz con Dios. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y con relación a los pecados presentes y futuros, sabemos el método. Debemos arrepentirnos, debemos hacer lo que Jesús dice, pedirle perdón, alejarnos del mal, alejarnos del pecado, luchar contra el pecado. Y haciendo lo que Cristo dice, sabemos que somos perdonados. Entonces debemos entender que la paz que Jesús nos ofrece, hermanos, puede ser una paz constante en nosotros, debería serlo. Recuerden que estamos hablando también de los afectos religiosos, es decir, en cuanto a la firma de la paz, estamos en paz con Dios, pero en cuanto a cómo uno se siente, en cuanto a los afectos religiosos, uno sí muchas veces se siente así. Entonces, miren, aquí tenemos unas fuertes razones para poder decirnos a nosotros mismos que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Aquí hay una promesa maravillosa de parte del Señor. Esa paz en los afectos religiosos puede ser renovada constantemente como es renovado nuestro arrepentimiento. Podemos estar tranquilos. Con relación a la vida, sus sufrimientos y dolores, hermanos, podemos tener paz en el interior sabiendo que estos no son, por ejemplo, castigos de un Dios que es mi enemigo para destruirme, no, sino que Dios es nuestro Dios, que Dios está por nosotros, que Cristo nos ama, el Padre nos ama, el Espíritu mora en nosotros, así que aunque vivamos cosas difíciles, no se debe a que Dios nos está persiguiendo, queriéndonos destruir, sino que habita en nosotros y nos está formando. De todas formas, como nuestro corazón es un corazón malo, la sola enseñanza no es suficiente. A veces en nuestro corazón necesita ser moldeado y la mejor herramienta son los sufrimientos, pasarnos por el fuego de la prueba, pero Dios es nuestro Padre amoroso y estamos en paz con Él, aunque hoy estemos muy felices o estemos muy tristes, o aunque pasemos por el valle de la sombra, ¿cierto?, de la muerte, estamos pasando por Él en paz, paz con Dios. Así que hermanos, podemos traer esta tranquilidad a nuestro corazón. Por eso dice, miren, Filipenses 4, 6 y 7.
Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, una paz experimental, una paz donde pueden haber problemas, pero al mismo tiempo hay una paz que sobrepasa el entendimiento y una paz que guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Esto es lo que Cristo está ofreciendo, hermanos, y lo que nos da a través de su Espíritu Santo y que podemos y debemos aprender a disfrutar. Con relación a las persecuciones a la iglesia o, por ejemplo, los ataques de nuestros enemigos, podemos descansar en la paz de Dios porque Él tiene todo bajo control a nuestro favor. Estar en guerra, por ejemplo, contra el mundo, el pecado y el diablo es una buena condición porque significa que en cuanto a Dios estamos bien. Dios no es nuestro enemigo, pero sí el diablo, el pecado y el mundo. Así que, hermanos, las luchas que vengan a través de este lado no deben perturbar nuestra paz. Debemos aprender a mantenernos calmados, a no tener miedo, porque sigue Dios a nuestro favor. Con relación a lo que no entendemos, como los discípulos no entendían este día, esta noche, a las cosas que no entendían, hermanos, podemos tener paz también. Porque sabiendo que Cristo nos da esto, noten, ellos no entendían muchas cosas, estaban luchando especialmente con la partida del Señor, si Él era el Cristo o no, pero el Señor termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí hay algo que yo les doy, algo que les ofrezco, algo que les prometo. Claro, algo que ellos en ese momento no tenían, pero que cuando viene el Espíritu Santo, entonces lo experimentan y es esta paz que está ofreciendo. Pero con esa promesa el Señor puede decirle, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, hermanos. Algo que garantiza el estado de bienestar en nosotros es la presencia del Espíritu Santo. La garantiza. Y esto es una bendición gloriosa. Gracias al Señor entonces por su bendito Espíritu. Valoremos esto, amados hermanos. Pongamos esto en el corazón, aprendamos a disfrutar de estas bendiciones. Claro, nuestro pecado puede perturbar esta paz momentáneamente, pues ya sabemos, ¿no? El camino cristiano igual es el camino de la santidad, no el camino de la entrega al pecado. Pero andando como discípulos a los pies de Jesucristo tenemos esta bendición para nuestras almas. Aprendamos, hermanos, a apreciarla y a disfrutarla en medio de tanta agitación en la que vivimos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este pasaje que podemos analizar hoy y la bendición tan grande de esta paz contigo. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo la iglesia tiene esta paz no solamente en tu trono de gracia, sino también esta paz experimental. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo opere en nuestros corazones de tal manera que podamos aprovechar este estado de bienestar constantemente. Gracias por esta bendición y rogamos, Señor, por nuestros hijos, nuestros invitados, que puedan entender la condición de sus almas y lo que tú prometes, lo que tú ofreces para que vengan a Cristo, Señor. Lo rogamos por nuestro Salvador Jesucristo. Amén.